Hola hermanos, buenos días. Qué gusto volver a saludarlos. Bueno, en este día vamos a empezar con otro devocional más. Estamos contentos porque hemos tenido ya un buen tiempo para nuestro Padre Eterno, que es a quien debemos toda la honra y gloria. En este momento vamos a dar inicio con el devocional 179 de Primera de Crónicas, de los capítulos 12 al 14. Bueno, vamos a pedir dirección a nuestro Padre porque finalmente para Él hacemos todo, ¿no? Entonces, Padre bendito, guíanos, Señor, en este día, Padre, que seas tú, Padre, hablando al corazón de mis hermanos para que sea de bendición en sus vidas, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo me enfoqué en el 14, es del versículo 8 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, para poder entender un poquito devocional. Dice, David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra de ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entrego en tus manos. Subieron pues a Balsaperasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano. Como se rompieron las aguas, por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así me oigan venir venir un estruendo por las copas de las balsameras. Sal luego de la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotando el ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Bueno, hermanos, a mí en especial este capítulo fue el que más me habló, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que David siempre oraba al Padre. Él siempre, su primer sentir de su corazón era inclinarse a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí cómo David siempre iba con la presencia de Dios, ¿no? Porque David tenía esa fe grande que era en él, porque sabía que él solo no podía, que la presencia de Dios siempre estaba con él, y quien ganaba las guerras y las batallas, pues era Dios, ¿no? No era David en sí. Entonces, podemos ver, hermanos, que cómo el poder de Dios, ¿no? Cómo el poder de Dios es el que obra en todos lados, ¿no? O sea, David no hacía nada si no lo consultaba a Dios. Eso era lo que le daba la victoria, ¿no? Ante esas guerras. Entonces, vemos cómo Dios obra en todos los momentos. Cuando los enemigos estaban contra David, principalmente en este caso que eran los filisteos, ¿no? De donde viene cuando derrotó a Goliat, porque Goliat era un filisteo, ¿no? Que fue la primera vez que David, siendo aún muy niño, había enfrentado a Goliat, pero como él dijo, yo voy con la presencia de Dios, porque la armadura que le ponía el rey, pues no le quedaba, ¿no? Finalmente, no le quedaba, pero él decía que él no la necesitaba, porque él iba con la presencia de Dios. Entonces, David siempre caminó con esa fe y con ese amor a Dios y respeto que le tenía a Dios, porque sabía que él iba a dar la batalla, ¿no? Que le iba a dar el triunfo y la victoria. Entonces, hermanos, ¿qué nos puede hablar esto a nuestras vidas? Que nosotros podemos tener tribulaciones, guerras, problemas, aflicciones, pero que siempre buscando la dirección de Dios, Él nos va a dar la victoria. Entonces, hermanos, no es lo que hagamos nosotros, es lo que hace Dios a través
de nosotros, de las cosas, a través de su poder, de su palabra, y Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien. Entonces, cuando nosotros permanecemos en Cristo y sabemos que Él es el que puede todo, Él es el todopoderoso, en Él podemos confiar porque Él es el único que nos puede dar la victoria, ¿no? Ante cualquier dificultad, y pues venimos viendo toda la genealogía, ¿no? Aquí en Crónicas también, que es muy importante, y todo apunta a Cristo, hermanos. Todo apunta a Cristo, nuestro primer y único eje, y el más importante de todos es Cristo, hermanos. Entonces, aquí una vez más, ¿no? En esos capítulos del 14, que es el que más habló a mi vida, vemos, ¿no? Vemos el poder de Dios que siempre triunfa ante todo. No hay un enemigo, no hay nada que vaya en contra de Dios, que sea más fuerte que Dios. Dios es el Todopoderoso, en Él podemos confiar, y David nos lo demuestra una vez más, ¿no? Que aunque sus enemigos estaban en contra de él, y eran muchos, pero Dios le daba la victoria. ¿Pero qué hacía David? David oraba al Padre. Antes de cualquier movimiento, antes de cualquier cosa, él oraba al Padre. Y Dios le respondía. Dios le respondía, así como también nos responde a nosotros, hermanos. Es una unión, ¿no? Un buscar principalmente la dirección de Dios. Y Dios nos responde, hermanos. Dios nos responde como lo hacía con David, ¿no? David, a pesar de que lo amenazaban y estaba en su contra, pues Dios siempre le daba la victoria, ¿no? Porque él hablaba con David y se lo decía, que no tuviera miedo, porque él estaba con él. Entonces David siempre caminó con la presencia de Dios, así como nosotros, hermanos. Tenemos que tener esa fe, esa convicción como la de David, ¿no? Que aunque tengamos problemas, aunque tengamos situaciones difíciles, porque vivimos en un mundo caído, hermanos, en un mundo caído donde el príncipe de la potestad del aire opera. ¿Opera por qué? Porque ese es el nombre que se le da en la Biblia. Entonces, no es enemigo pequeño, no debemos confiarnos en decir, bueno, ya oré, ya la tengo ganada, porque yo confío. No, hermanos, tenemos que estar leyendo la palabra como los jóvenes nos están poniendo ese ejemplo de leer todos los días la palabra de Dios, donde ahí Dios nos habla, porque es el único lugar en donde Dios puede hablar a nosotros, ¿no? A su palabra, porque es el alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia, hermanos, 100% palabra de Dios. Entonces, hermanos, no dejemos de leer nuestras Biblias y seguirnos congregando en los domingos a nuestra iglesia, porque ahí es la fortaleza que hacemos a través de nuestros pastores, nuestros ancianos, que Dios habla en nuestros corazones. Entonces, aquí vemos el claro ejemplo, ¿no? Que por muy fuerte que tengamos las luchas todos los días, porque somos humanos y pecadores, tenemos que reconocer que nuestras fuerzas no podemos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, es más grande, hermanos, el que vive dentro de nosotros que el que hay en el mundo. Y David lo sabía porque él siempre sabía que Dios estaba con él y que el que le daba el triunfo y la victoria era Dios. Como hasta la fecha, hermanos, nosotros no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Entonces, para mantenernos con Él, tenemos que confesar nuestros pecados, que todos somos pecadores, y seguir buscando la dirección de Dios, ¿no? Esa dirección en la que Él es el que va a luchar y va a darnos la victoria por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Entonces, no nos desanimemos. Yo sé que estamos pasando en momentos grandes como iglesia, avivamientos, por este fin de semana pasado que fue de los niños, ¿no? O sea, los niños llegaron con tanto amor y a los papás también. Entonces, sigamos orando, hermanos, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él es el que nos da la victoria y el triunfo, ¿no? Entonces, a mí espero que haya hablado a sus vidas, hermanos, como habló a la mía, y espero que sea de bendición para sus vidas. Y pues sigamos en la palabra, sigamos escudriñando esas escrituras, y también, hermanos, no se olviden de compartir el evangelio. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es a lo que nos ha llamado Dios. Entonces, todo lo hacemos por Él. Y el poder es Él. No se preocupen de que, si le digo a mi vecino que ya le dije muchas veces, bueno, vamos a decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que hace Dios. El poder de Dios es muy grande, y si Él derrotaba a cuantos filisteos, ¿no? Que siempre estaban en contra de David, pero aquí lo vemos una vez más, que es el poder de Dios que le daba la victoria. Entonces, hermanos, confiemos, tengamos esa fe, esa confianza en Cristo, en que Él es el que gana las batallas, Él es el que nos da la victoria. Y pues, hermanos,
Me dio mucho gusto compartirles, aunque sea pequeño, pero creo que fue de mucha bendición, lo fue para mi vida y sigamos en esa lucha diaria de estar en comunión con nuestro Señor para tener esa dirección, como la tenía David ante sus ojos, porque hallaba gracia, ¿no? Entonces, hermanos, que tengan un buen día, que Dios los bendiga, y pues seguimos en nuestros devocionales, quedamos muy bien, gracias a Dios ya vamos en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, y pues seguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo para llegar a esa meta de llegar a Apocalipsis, ¿no? Y pues seguir en compañía con nuestros jóvenes que están eh, teniendo sus lecturas todos los días, ¿no? Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Bye.